Buenas noches, transmitiendo desde Grandeza MX. Hoy es para mí algo muy importante poder presentar a una maestra de la UAM. No se ve el nombre, es en su TikTok, en el cual ella hace referencia a Guinness Sepúlveda en la controversia de Valladolid. Aquí considero que es muy importante porque eso fue un escrito que dejó algunos de los que conquistadores que fueron los que se impusieron, en el cual demuestra que nosotros como mexicanos, mexicas o tlaxcaltecas, aztecas, mexicas, que nuestras raíces eran más avanzados que ellos. Ellos se vinieron a llevar pues muchas cosas de nuestro continente y se hacen saber que son los mejores porque impusieron un sistema que la verdad está en decadencia pura. Aquí vamos a empezar a escuchar algunos fragmentos de lo que nos comenta la maestra y es muy importante porque fue un escrito que se envió a España y que más sin embargo pues ya tienen conocimiento de ello. Esto nos ayuda a que todos como mexicanos nos empecemos a unir porque somos una cultura muy grande. Simplemente fuimos contaminados y saqueados por los europeos en lo general y yo creo que debemos de hacer esa unidad. Escuchemos un momento. Justificación para creer que los indios no eran humanos, en este momento es el horizonte político de las democracias liberales. Esto lo dice Ginés de Sepúlveda en la controversia de Valladolid. Dice, y por lo que toca al modo de vivir de los que habitan la Nueva España y la provincia de México, ya he dicho que a estos se les considera como los más civilizados de todos, y ellos mismos se jactan de sus instituciones públicas, porque tienen ciudades racionalmente edificadas y reyes no hereditarios, mientras en Europa están en el oscurantismo con reyes hereditarios. La crónica que está planteando Ginés de Sepúlveda es que aquí en México Tenochtitlan había reyes no hereditarios. ¿Y eso qué significa? Que si no eran hereditarios, ¿cómo eran? Y aquí lo... Ya ven, eso es muy importante. Aquí nuestros gobernantes no eran ni reyes, para que sea bueno, para que en todos entendamos, eran tlatoanis y no sé si realmente sea ese el verdadero nombre. Si alguien conoce el nombre, pues que nos lo haga saber para que todos sepamos. Entonces, nuestros gobernantes, los tlatoanis, eran la gente más sabia y más poderosa, que manejaba tres pilares fundamentales. Estos tres pilares eran cuerpo, mente y espíritu. Nuestros ancestros fueron muy espirituales, que bueno, ellos sabían muchísimas cosas de todo, tanto tecnología, de la naturaleza, del ser humano. Por eso había una gran armonía de nuestros ancestros con todo nuestro entorno. Entonces ellos eran los gobernantes, no era el que se heredaba, simplemente era al que le correspondía y demostraba que tenía la capacidad, el conocimiento de poder llevar a cabo el territorio, la nación, porque nosotros siempre hemos sido más inteligentes que ellos, que eso fue de lo que ellos se aprovecharon para que nos impusieran sus métodos, sus formas y ahora sí, toda nuestra cultura, todo nuestro legado, por eso fue destruido. Sigamos escuchando. dice, sino elegidos por sufragio popular. Lo está diciendo en el siglo XVI. ¿Ya ven? Otra vez, por eso es importante que sigamos nosotros votando, por eso los exhorto a votar. Tenemos que elegirlos todos ahorita con las elecciones que es el 1 de junio. Todos tenemos que estar informados y ahora sí escoger lo que más nos conviene. Más vale decir la regué, me equivoqué, a no hacerlo y que otros tomen la decisión por nosotros. Creo que ya es suficiente y regresemos a nuestra historia realmente de lo que somos. Somos grandes, por eso tenemos que hacerlo. Basado en las crónicas de los conquistadores. Dice, y ejercen entre sí el comercio a
gentes cultas. Pero mira cuántos se engañan y cuánto disiento yo de semejante opinión, viendo al contrario en esas mismas instituciones una prueba de la rudeza, barbarie e innata servidumbre de estos hombres. Aquí es cuando ellos no entienden. Nosotros ya comercializábamos, ya había sistemas productivos, desde la construcción, todas las construcciones que hubo, toda la tierra siempre se respetó a las personas, a nuestros gobernantes. Nosotros ya teníamos un modo de comercialización y no era la moneda que fue impuesta por ellos. Al igual, no eran los reyes que ellos los imponen, no, 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 no. Aquí las cosas cada quien las hacían porque les correspondía y las hacían bien. Eso es parte de nuestra cultura. Entonces ellos vinieron a imponer, por eso se les hizo más sencillo poder esclavizarnos e imponer su sistema. Todos aquí siempre respetamos y teníamos una educación mucho más elevada que la de ellos, por eso se aprovecharon, porque aquí en México y toda Latinoamérica todos sabían lo que les correspondía y todo lo que daban era en base a un intercambio que ellos empezaron a imponer, o gracias a su ignorancia nos destruyeron y destruyeron el sistema porque nunca nos dijeron bien cómo funcionaba, y al igual a ellos no les convenía porque ellos ya traían dentro de su ADN el robo, el saqueo, que fue el único que se dedicaron durante todo este tiempo a hacerlo, y más aparte todavía lo quieren seguir haciendo desde nuestro hermano, desde nuestro país hermano del norte, que todavía quieren seguir saqueando todo lo que tenemos. Nosotros siempre hemos sido más, por eso es la forma que nosotros tenemos que dirigirnos y unirnos para poder tener otra vez esa grandeza que es la latina. Porque al tener casa y algún modo racional de vivir y alguna especie de comercio, es cosa a que la misma necesidad natural induce. Y solo sirve para probar que no son osos ni monos y que no carecen totalmente de razón. Eso es lo que consideraban con el simple hecho de ser nativos nosotros. Nosotros ya teníamos un sistema mucho más avanzado que ellos. Tenían un lugar donde descansar, donde convivir y convivir sanamente. Por eso todos sabían lo que tenían que hacer a la hora que tenían que hacer. Lo que eran los animales, eran ellos. Todos los de, desafortunadamente, todo el continente europeo han sido unos animales que en cuanto nosotros convivíamos de forma armónica con todo nuestro entorno, ellos vivían en la porquería, en el saqueo, en el robo, en un sistema muy troglodita, que si lo vemos así es una forma de ellos de vivir. Entonces todavía con su gobernancia quieren venirnos a enseñar lo que nosotros teníamos adelantado. Por eso tenemos que seguir unidos y compartir información que tengamos. Que se discutía en el siglo XVI. Ojo, no es muy alejado de lo que se discute hoy en la política. Pero por otro lado, tienen de tal modo establecida su república que nadie posee cosa alguna, no había propiedad privada. Ni una casa, eso no significa que no vivieran en casa, significa que no había propiedad privada, ¿sí? Ni una casa, ni un campo de que pueda disponer ni dejar en testamento a sus herederos, porque todo está en poder de sus señores, que con impropio nombre llaman reyes. Ojo, son reyes que son elegidos por sufragio popular. Mucho de lo que plantea el doctor Dussel se entiende a la luz de esta explicación, ¿verdad? El socialismo, Marx dijo que el socialismo y el comunitarismo, y cuando leemos esto decíamos, eso ya existía, y eso era sinónimo de rudeza y de barbarie. La democracia moderna se basa en elementos que vienen de otras civilizaciones, pero que son desconectadas de su origen y presentadas como una innovación de Occidente. Voy a seguir leyendo para que veamos. Porque todo está en poder de sus señores, que con impropio nombre llaman reyes, a cuyo arbitrio viven más que al suyo propio, atendidos a su voluntad y capricho y no a su libertad. Oh, la libertad.
Entonces, ¿qué entendemos por libertad desde esta lógica? O sea, si ellos están sometidos, la pregunta es, ¿están sometidos o eligieron al soberano? Y están obligados en ese acto de deliberación a responder al acuerdo colectivo, al acuerdo de la comunidad. Pero no son libres, porque no responden a una lógica que es la lógica del individualismo y de la propiedad privada. Aquí es muy importante. Tan adelantados estábamos que nosotros sabíamos como mexicanos que realmente todo lo material no nos pertenece, porque al final del día todos regresamos a la tierra tarde o temprano. Por eso aquí no se le ponía nombre a las propiedades. Más sin embargo, en el continente viejo, todo ellos se querían apropiar, por eso dañaron la naturaleza y se peleaban hasta entre ellos mismos, cuando debía haber respeto. Entonces por eso aquí había libre albedrío, era más espiritual, era nuestro entorno mucho mejor. Más aparte ellos vinieron a imponer algo que realmente está en decadencia y que nos ha encadenado. Por eso es importante que nosotros tomemos la libertad de decidir y sigamos decidiendo por ahora, este 1 de junio, por nuestros jueces, que al igual hay que verlo en el INE, hay que meterse a la página para saber por quién votar. Por eso es muy importante que todos votemos y que demostremos que realmente somos cultura, que somos orgullosos de nuestros antepasados. Es importante que le demos la importancia necesaria para que nosotros decidamos. Sigamos haciendo historia. Ya se empieza a perfilar el sistema capitalista y el sistema de aspiración democrática al que nosotros aspiramos también, como un horizonte de el sistema moderno colonial y de los patrones de dominación colonial. Dice, y sigo, y al hacer esto, no oprimidos por la fuerza de las armas, o sea, es voluntario, no es oprimido por la fuerza de las armas, sino de un modo voluntario y espontáneo, es señal ciertísima del ánimo servil y abatido de esos bárbaros. Ellos tenían distribuidos los campos y los predios de tal modo que una parte correspondía al rey, es decir, el rey era el soberano, digamos, el elegido colectivamente, o sea, era, digamos, el representante del Estado, ¿no? O si lo queremos traducir desde la lógica nuestra, que ya tiene sus propias complicaciones, pero bueno. Otra, a los sacrificios y fiestas públicas, y solo la tercera parte estaba reservada para el aprovechamiento de cada cual, y vivían como asalariados del rey y a merced suya, pagando crecidísimos tributos. Y si este modo de república servil y bárbara no hubiese sido acomodado a su índole y naturaleza, fácil les hubiera sido, no siendo la monarquía hereditaria, aprovechar la muerte de un rey para obtener un estado más libre y más favorable a sus intereses. Y al dejar de hacerlo, bien declaraban con esto haber nacido para la servidumbre y no para la vida civil y liberal. Aquí llegamos con el video. Yo creo que lo principal de todo esto es de que fue tanto nuestro avance como humanos, como personas, que nuestros ancestros, cuando hacían lo que les correspondía, lo hacían muy bien y de la mejor manera, dañando lo menos posible a nuestro entorno, tanto en las tierras de cultivo, como nuestros guerreros, que tenemos guerreros jaguar, guerreros águila, también a nuestras maestras, maestros, a los niños que tenían una educación desde temprana edad. Era una sociedad totalmente bien engranada, que no había ningún cabo suelto. Y esto nos da una gran enseñanza, que por ejemplo nosotros no somos tan diferentes ante los asiáticos. Los asiáticos tenían una cultura similar a la nuestra, más sin embargo la nuestra era mucho mejor. ¿Por qué? Porque estábamos más desarrollados científicamente, tecnológicamente, astrológicamente y lo más principal, espiritualmente. Por eso nuestros ancestros intercambiaban los productos
todos los productos, tanto alimenticios como ropa, vestido. A nadie le hacía falta algo, todos tenían lo necesario para desarrollarse. Realmente se vivía una felicidad dentro de nuestro territorio. Todos nuestros ancestros estaban muy bien eh, organizados para desarrollar sus funciones, a cada uno lo que le correspondía. Tanto era que nunca nos han platicado que, y creo que muchos saben, que nosotros teníamos la facultad de teletransportar, o había lugares donde se teletransportaban porque llegaban recursos aquí a la Ciudad de México, tanto el pescado, y todavía se movía recién pescado. ¿Cómo se explican que llegaban aquí? ¿Cómo se explican que realmente nuestras pirámides no nada más eran centros de sacrificio, que es lo único que nos han hecho creer? No, eran centros energéticos y centros de cultura donde se transmitía el legado de la información. Más aparte se hacían los intercambios de ropa, de alimento, por eso éramos muy vastos en alimento, y en toda nuestra región siempre tenían eh, los instrumentos y la forma de cómo trasladarse para compartir todos estos elementos. No nada más era eso, también se podían comunicar telepáticamente, también podían controlar la naturaleza de forma básica y en varios sentidos. También nuestros ancestros podían comunicarse vía astral. De hecho, nuestras pirámides no nada más eran esos, eran centros energéticos y de intercambio comercial. Por eso estaban muy bien desarrollados, y bueno, estaban mucho más desarrollados que los europeos, pero que bueno, desaparecieron toda esta información. Por eso es muy importante que todos compartamos esta información y que sigamos con nuestro libre albedrío. Muchas métodos o formas de producción dentro de las organizaciones y empresas es eficientar los recursos y obtener el máximo provecho de nuestro entorno para tener un mejor resultado. Tanto es así que hay algunos sistemas, por ejemplo un sistema japonés que se llama Junjo, que hacen referencia ya hace mucho tiempo a que simplemente en la observancia de los animales se pudieron desarrollar dentro de las organizaciones resultados en menor tiempo con la mejor ventaja. Y esto que fue observando a 3 animales. Uno es el castor, que cómo es que ellos construyen sin que nadie les diga qué hacer. Otro es la ardilla, que siempre guardaba los alimentos para en momentos de frío o de escasez del alimento. ¿Quién le dijo, o sea, quién le informó o por qué lo hacen? Y el último son los gansos. ¿Por qué los gansos cuando migran vuelan en nube? Trabajan en equipo, obviamente, para que todos logren llegar al objetivo. Y fíjense que ese sistema, muchas organizaciones que lo emplean, todo ese trabajo, ¿quién lo desarrolla? Nosotros, los humanos. Entonces, si nosotros no nos coordinamos o no hacemos algo para mejorar nuestro entorno, de hecho no se mejorará. Por eso es importante que todo, dentro de todas las instituciones, siempre tengan gente que sean capaz, que puedan dar un mejor resultado, que trabajen en conjunto, en unidad, que cambiemos esa mentalidad de primero dar y hasta el último recibir, que por eso mucha mentalidad que nos han implantado, que nos han hecho saber, es que nos enseñan primero a pedir desde la religión, y creo que la religión desde ahí debe de enseñar que primero tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, lo mejor que podamos y cuando podamos, pero lo más importante es ver de qué forma podemos contribuir para poder mejorar nuestro entorno. Yo creo que esto es muy importante porque hay instituciones principalmente de gobierno que ya tienen muchos vicios que se convierten en,
en corrupción. Ya estaremos viendo que se quiere combatir la corrupción desde los altos niveles. Ya es momento que desde los niveles bajos empecemos a vislumbrar o empecemos a hablar de toda la corrupción que existe, para que empiecen a generar controles principalmente con la misma gente, que todos tengamos los mismos valores, que no nos agredamos y que nos apoyemos para poder salir adelante. Por eso es necesario e importante que les comunicara esto, al igual como nuestro anterior presidente, Andrés Manuel, y ahorita nuestra presidenta. Lo que veo es que ellos trabajan del diario y del diario le dan la cara al pueblo, porque ellos ya saben y entendieron que están por el pueblo y para el pueblo, y están cambiando la mentalidad. Esperemos que todos sigamos la misma corriente de ellos y todos nos encaminemos a un mismo objetivo. Eso es todo y buena noche.